Masivo asalto esta mañana a la valla de Ceuta. Más de 600 inmigrantes han conseguido colarse en territorio español, utilizando para ello una violencia inusitada, abriéndose paso con palos, piedras, con aerosoles disparados a los ojos de los agentes o utilizándolos como lanzallamas, tirándoles excrementos e incluso cal viva, lo cual les ha provocado quemaduras importantes en los ojos, en la cara y en los brazos. Varios guardias civiles han tenido que ser atendidos. La verdad es que alguien debería tomarse un poco en serio y prestar el apoyo y los medios necesarios a la Policía Nacional y Guardia Civil que se dedica a custodiar nuestras fronteras. Por lo que se refiere a la crónica política nacional, bueno, Pablo Casado ha celebrado su primer Comité Ejecutivo Nacional. Ha escogido la ciudad de Barcelona para lanzar un claro mensaje de que una de sus prioridades es buscar la concordia en Cataluña. Nos ha desvelado su equipo. El nuevo secretario general del Partido Popular será Teodoro García, el responsable de organización Javier Maroto, la portavoz en el Congreso Dolors Montserrat y el portavoz en el Senado Ignacio Cosidó. Ni rastro de Soraya Sáenz de Santamaría, que ni siquiera se ha presentado en Barcelona. La verdad es que ella se niega a reconocer que ha perdido el Congreso y ahora lo que quiere es montar una guerra interna contra Pablo Casado. Dicen algunos dentro del PP que ella lo que está esperando es saber si el tema del máster se complica y tiene consecuencias judiciales para poder tumbar a Casado y quitarle a él para ponerse ella. La verdad es que si es eso cierto, flaco favor le está haciendo al Partido Popular y a sus propios compañeros de candidatura que se podrían haber integrado con la mayor de las normalidades. Por lo que se refiere a Cataluña, Quim Torra ha anunciado que reactiva el Diplocat, ya saben, ese imaginario Ministerio de Exteriores que coordina sus embajadas en el extranjero. El propio Torra ha reconocido que quiere esas embajadas para explicar ahí fuera lo que es Cataluña. Se pueden imaginar cómo lo explica. Y hoy les ofreceremos una entrevista con Carlos Alberto Montaner, el prestigioso periodista y disidente cubano que se encuentra exiliado en Estados Unidos. Ha recibido a un equipo de Distrito Televisión en su domicilio de Miami. Le hemos preguntado acerca de la política de Donald Trump con respecto a Cuba. Nos ha dicho que Barack Obama se equivocó al levantar las sanciones y nos ha confesado que en Estados Unidos se sigue con bastante poca atención la actualidad de España, aunque eso sí, nos ha dicho que la obsesión de Pedro Sánchez por exhumar los restos de Franco es una absoluta tontería. Ah, y por cierto, una pregunta, ¿ustedes creen que hace 49 años el hombre pisó la Luna? En 1969, ya saben, Armstrong, Collins, Aldrin, el Apolo 11, porque hay gente que asegura que nunca llegaron al satélite, que todo fue un montaje hecho en un plató televisivo. Resulta que Iker Casillas, el guardameta del Oporto, ha reavivado la polémica al lanzar un mensaje en Twitter diciendo que él es de los que creen que todo fue un bulo, que nunca pasó. El propio ministro de Ciencia, Pedro Duque, el astronauta, le ha contestado también a través de Twitter diciendo que está demostrado científicamente que efectivamente estuvimos en la Luna. En fin, asuntos que abordamos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables. Nos acompaña Javier Galue. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Francisco Trejo, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. María Jamardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Luis Magán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, entrando en nuestra crónica política, ya saben, ha sido Barcelona la ciudad elegida por Pablo Casado para celebrar su primer Comité Ejecutivo Nacional. Ha sido su intención de lanzar un clarísimo mensaje de que, bueno, de que Cataluña es una prioridad y de que lo que hay que hacer es buscar la concordia en Cataluña, una concordia que se ha perdido. Ha dicho que este primer comité lo ha querido hacer justamente allí por este motivo. Y ha sido ese el lugar escogido para que nos desvelase los pormenores de su equipo. Ya sabemos quién va a ser el hombre fuerte, Teodoro García, el secretario general y algunos otros cargos. Vamos a repasar algunos de los cargos más destacados que hemos conocido hoy. Como les decimos, Teodoro García, el que ha sido su jefe de campaña y hombre de máxima confianza, será el secretario general. En las últimas horas se había especulado con la posibilidad de que fuera una mujer, pero finalmente ha recaído en esta mano derecha de máxima confianza. El responsable de organización será Javier Maroto. De él dependerán diversas secretarías.
La vicesecretaria de Estudios y Programas sigue siendo Andrea Levy, la vicesecretaria de Comunicación es para Marta González y se crea una vicesecretaría de Política Autonómica y Local que ocupará Vicente Tirado. Hay otros cargos que también hemos conocido, una vicesecretaría de Política Social para Cuca García, vicesecretaría de Sectorial para Isabel García Tejerina, nombre, como saben, que se había oído posiblemente como candidata a ocupar la Secretaría General, pero no, finalmente se queda como vicesecretaria de Sectorial. Como portavoz en el Senado estará Ignacio Corsido y como portavoz en el Congreso Dolors Montserrat. Como pueden apreciar, por ningún sitio se ve a Soraya Sáenz de Santa María, que ha quedado absolutamente fuera, no ha aceptado la negociación ni la generosidad que le había mostrado Pablo Casado, un Pablo Casado que, insisto, ha dicho claramente que había escogido Barcelona en un afán de mandar un mensaje de que una de sus prioridades es buscar la concordia en Cataluña. Celebramos hoy el primer comité ejecutivo después del Congreso Nacional y lo hacemos en Barcelona, y no es casual, para lanzar un mensaje inequívoco de que nuestra prioridad va a ser recuperar la concordia, la libertad, el respeto a la ley y también la convivencia en esta tierra tan querida por todos los españoles que es Cataluña. Lo primero que he trasladado al Partido Popular de Cataluña es que van a ser nuestra columna vertebral, tanto en esta tierra como en el resto de España, que van a ser nuestra vanguardia a la hora de defender nuestros principios, que empiezan precisamente por poder vivir en paz y en libertad, sin ninguna imposición, sin ningún tipo de quiebra en la propia convivencia familiar o en la propia prosperidad económica. Hoy lo que hemos venido a decir es que el Partido Popular de Cataluña tiene que ser la vanguardia y también lo tiene que ser en este nuevo desafío en el procés independentista ante la inacción del Gobierno. Pablo Casado, con respecto al tema de Cataluña, ha dicho que la reunión que mantuvo Pedro Sánchez con Quim Torra no es más que una demostración del apaciguamiento del PSOE ante los separatistas y ha anunciado que una de sus primeras iniciativas será proponer una reforma del Código Penal para endurecer las penas relacionadas con la sedición y con la convocatoria ilegal de un referéndum. Lo que consideramos es que tanto la audiencia que tuvo, el encuentro, la reunión que tuvo el señor Torra con el señor Sánchez, demostraron que va a haber un apaciguamiento por parte del Partido Socialista, que esas reuniones y esos paseos por la Moncloa nos recuerdan a los que tenían el señor Zapatero y el señor Mas, que condujeron posteriormente al pacto del Tinei, al cordón sanitario y a la ruptura de la legalidad. Y, por tanto, nosotros lo que queremos hacer es anticiparnos. Hoy he anunciado ante todos los compañeros que la primera iniciativa parlamentaria va a ser un proyecto de ley en el que se incorpore al Código Penal el delito de sedición impropia y el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Si nos fiamos de la información que ha ido llegando a los medios de comunicación, pudo haber una propuesta de negociación para un referéndum pactado por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, lo que queremos es anticiparnos a esas posibles consecuencias, tipificando un tipo penal, valga la redundancia, que dio un buen resultado para que descarrilara el plan Ibarretxe y que en este caso evitaría cualquier tipo de procedimiento judicial posterior, porque directamente no se podría llegar a convocar ese referéndum y mucho menos tampoco de forma pactada. Significativo que Pablo Casado haya escogido a Barcelona para este primer comité ejecutivo, ¿no te parece, María? Bueno, yo creo que era un mensaje que esperaban muchos de los españoles que viven en Cataluña, que se sentían abandonados no solo por los gobiernos anteriores en la frente separatista, sino también por el Partido Popular, que fruto de ese abandono de su mensaje y de esa posición un poco más contundente que debería haber mantenido, vio cómo se desplomaba en las últimas elecciones autonómicas. Yo creo que Casado está teniendo muchísimos gestos significativos, por otra parte, no meramente gestos, sino gestos que tienen un contenido detrás, y creo que es muy acertado por su parte el desplazarse a Cataluña para recuperar un poco ese espacio, ese espectro, o al menos hacer un guiño a esa recuperación, ¿no? que muchos le criticaban al Partido Popular en Cataluña. Creo que ha hecho una gran elección de equipo, ¿no? Leyendo entre líneas, creo que ha sabido gestionar muy bien quién ha sido su secretario general, que ha sido su lugarteniente de campaña. Su jefe de campaña, máxima confianza. Y en una situación en la que parecía que todo tendía a la integración y eso era lo que se lanzaba a los medios y lo que nos comentaban constantemente los candidatos de ambas facciones los días del Congreso, antes de conocer el nombre del que sería el presidente actual del Partido Popular, pues parece que no va a ser tan sencillo, ¿no? O sea, esa lucha interna o ese reino de taifas parece que se
quiere escorar por parte de Soraya Sáenz de Santamaría, que no ha aceptado bueno, pues cómo ha conformado el presidente su equipo. Hay muy leves guiños a los exsorayistas, entre ellos Sergio Ramos, Cuca Gamarra y Turgaiz, que pertenecen, bueno, pues a ese comité ejecutivo en el que se mantienen esos 3 puestos, pero creo que se ha blindado muy bien con gente de su confianza para abordar esta nueva etapa en la que va a tener que lidiar seguramente contra algunos de los suyos que no están dispuestos a dejarle hueco, ¿no? También creo que es muy significativo que ha dado muchísimo peso a muchos cospedalistas en esa misma cúpula, ¿no?, directiva, incluso a quien elige, en este caso, para sustituir a Javier Arenas, que es bueno, pues muy significativo porque viene de la mano de Cospedal, Vicente Tirado. O sea que, bueno, creo que lo ha hecho con cabeza, creo que tiene mucho sentido su elección y creo que por eso están tan molestos los que todavía no han entendido que han perdido el Congreso de Primarias del Partido Popular. Que no lo quieren asumir. Luis. A mí me parecen unas decisiones muy valientes, ¿no? Yo no conocía al nuevo secretario general, a Teodoro García, no lo conocía, no sé si internamente es un hombre de mucho peso, ha hecho una gran campaña por Pablo y me parece que es un puesto, una elección muy arriesgada por su juventud. Lo que pasa es que ahora es cierto que en estas épocas no es como hace 30 años, es decir, si no me equivoco, el secretario general Felipe González llegó al presidente de gobierno con 34 años, o 35, no es así, y grandes líderes de opinión en España, como fue el director del diario El País, Juan Luis Cebrián, me parece que estaba con 32 años dirigiendo El País, pero ahora da la sensación de que se les pide como más bagaje en edad a los responsables. Por eso me ha sorprendido la edad de Teodoro y sobre todo que no le conocía, vamos, le conozco políticamente, no le conocía mucho. Me parece muy valiente Pablo en sus decisiones. Me parece un acierto el nombramiento de Dolors Montserrat, porque también es un guiño, el mismo guiño que ha hecho llevándose al Comité Ejecutivo Nacional a Barcelona, yo creo que lo hace también con la portavoz parlamentaria que es catalana. Me parece un valor seguro Maroto. Y luego yo creo que la actuación de Casado se tiene que entender también en clave interna, pero la de Casado y la de todos los líderes políticos en estos momentos, y en clave electoral, porque estamos en una situación en donde no sabemos muy bien hasta qué punto esta legislatura va a tener recorrido. Entonces tiene que hacer un mensaje interno de autoridad, que lo ha hecho con el mensaje de que no admitiré corrientes internas, claramente a los derrotados, y por otra parte un mensaje al electorado, al potencial electorado del Partido Popular, que este partido, a partir de que lo dirijo yo, va a cambiar radicalmente con nuevas caras y esas cosas. Ahora bien, desde mi punto de vista también es cierto que hay valores que estaban cercanos a Soraya en la otra candidatura, que sería una pena que los perdieran en el camino el Partido Popular. Javier. A ver, yo creo que ya sabemos quién, pero nos falta saber cómo y hacia dónde, que es importante. Yo voy a la parte mía, que es la estrategia, ¿no? Y, a ver, cuando tú conoces un partido político por dentro, te das cuenta que una cosa es lo que dice la cúpula y otra cosa es lo que va bajando, ¿no? Y cada vez que vas bajando en jerarquía, las cosas se van distorsionando, se van cambiando. Y cuando un partido tan grande, que ha llegado hasta el último rincón de España, tú vas a cualquier municipio, a cualquier pueblo, y ves la gente que está ahí del Partido Popular, te dices, de aquí a que el cambio que está allí en Madrid llegue hasta aquí abajo, va a correr muchísimo tiempo si es que llega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una cosa es el cargo, una cosa es la autoridad como tal, y otra cosa es el poder y la influencia dentro de una organización. Que ellos, que no han sido líderes locales, líderes regionales, que no tienen un control del aparato, aunque estaba Cospedal, pero en el último voto hemos visto que Soraya tiene su poder interno importante, es mi opinión. Que lo que ellos decidan allá arriba percole hacia abajo, yo creo que va a llevar bastante tiempo. ¿Lo van a lograr? Sí lo van a lograr, pero la autoridad en un partido que es supuestamente jerárquico, lo vimos con Mariano Rajoy. Una cosa es lo que decía el líder y otra cosa es lo que terminaba desarrollándose abajo, al final. Sí va a haber un cambio de comunicación, en el líder sobre todo, que es una persona que comunica muy bien, pero la comunicación estratégica yo tengo bastantes dudas. Es un mal que tiene el Partido Popular desde que yo me acuerdo, y cuando ha gobernado igual, la comunicación estratégica deficientísima, y eso ha traído consecuencias graves incluso con Cataluña.
porque no hemos sabido venderlo ni afuera, ni en Cataluña, lo que realmente el Estado español, por cierto, el PSOE tampoco, quiere en Cataluña. Yo creo que me parece un buen comienzo. Ahora, que eso se desarrolle va a llevar mucho tiempo, no podemos ser ansiosos, porque va a llevar trabajo y tiempo. Francisco. Pues yo la verdad es que creo que ha sido un gran acierto el hecho de que Pablo Casado haya elegido Cataluña y desde mi punto de vista ha sido un gran acierto por 3 motivos. El primero, porque le da un golpe de atención a los catalanes, es decir, no a los catalanes, sino a los golpistas y secesionistas. El segundo, le está lanzando un mensaje al actual gobierno de la nación, que ha dejado totalmente desactivado el mal llamado procés catalán. Y en tercer lugar, le manda un mensaje, que para mí es casi el más importante, a la España de las banderas, a todos aquellos catalanes que salieron a la calle en defensa de la unidad de España y la unidad de Cataluña. Eso desde mi punto de vista. Ahora bien, volviendo al tema de la ejecutiva, pues hombre, era de esperar. Al final, el que ganó las elecciones fue Pablo Casado. Lo que no podemos comprender es lo que querían las vicepresidentas, es decir, voy a llenar el comité del Partido Popular, o la ejecutiva del Partido Popular, de adeptos míos para que te puedan poner la zancadilla, ¿no? Entonces, yo creo que hay por parte de Soraya Sáenz de Santamaría hay una estrategia. Es decir, ella no rompe negociaciones con Casado porque Casado no quiera poner a alguno de sus adeptos en la parte de arriba, ¿no? Ella rompe por lo que tú comentabas en la introducción, Javier. Ella rompe porque quiere hacer una lucha interna contra Casado, quiere tumbarle para ponerse ella. Efectivamente, eso es, por ahí, y por eso ella no acepta ni sus... Soraya no acepta en absoluto que ha perdido el Congreso. Y Pablo Casado insiste en que él ha ofrecido integración y que Soraya sigue teniendo a su disposición el puesto que le ha ofrecido. Que nunca, más fuerte que nunca. Ahora os atendemos. Bueno, ahora vais a ver toda la integración que ha habido, que ha sido al más alto nivel, y por supuesto sigue teniendo el puesto que públicamente en el Congreso le ofrecí y que sigue a su disposición. Muchas gracias. Vale, gracias. Xavi, ¿cómo llega el PP a ese Congreso? Encantados y muy esperanzados. Pero Soraya Sáenz de Santamaría se ha encastillado y ella exige tener el 43% de los órganos de dirección, argumentando que ese es el porcentaje que obtuvo de apoyo de compromisarios. Que dado que hay un porcentaje importante del 43% que decidió apoyar a la candidatura que además había ganado la afiliación, pues que lo bueno para lograr la unidad de todo el partido es que pues esa gente también pudiera verse representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido. He propuesto como método de trabajo que un equipo suyo y un equipo mío se sienten pues a hablar de ese futuro diseño de los órganos de dirección, y yo espero que esta tarde pues mi equipo, que estará encabezado por José Luis Ayllón, y el suyo que decidirá el equipo, creo que va a ser Teodoro, pues se puedan sentar a hablar tranquilamente y a ver cómo organizamos el futuro de nuestro partido. El mismo día que finalizaba el Congreso, el periodista Pepe Oneto publicó un mensaje en Twitter asegurando que había escuchado un comentario de Javier Arenas. Decía: comentario de Javier Arenas en el AVE de vuelta a Sevilla. Tendrán que contar con nosotros, que somos un 42%. Yo seré secretario del grupo en el Senado. Además, esto puede durar lo mismo que Hernández Mancha. Ignoramos si Pepe Oneto escuchó directamente este comentario o alguien que lo oyera se lo dijo a él. El caso es que está publicado y ese incombustible Javier Arenas ha sido relevado de sus responsabilidades. Parece que hay toda una corriente crítica interna en torno a Soraya. Vamos a ver, lo que plantean no tiene ni pies ni cabeza, porque lo que se trataba era de dirimir una cuestión que era el nombramiento del próximo presidente o presidenta del Partido Popular. Han tomado una decisión en la que, primero y en primer lugar, importante, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando se presentaba a la segunda vuelta, alegaba constantemente o hacía mención constantemente a que la candidata de los afiliados, apoyada por los afiliados, era ella, con 1.500 votos de diferencia. Claro, se perdía una lectura importante la señora Sáenz de Santamaría, que esos votos estaban divididos entre 6 candidatos, de los cuales 3 eran los más significativos, y los cospedalistas tenían que posicionarse a través de sus compromisarios en esa segunda vuelta. Las normas se hicieron así, les parecieron bien a todos cuando se confeccionaron, ¿no?, esas normas. Ahora propone una suerte de porcentaje en la que el 43%
que la ha respaldado a ella, según los resultados de los compromisarios, pues le dio el apoyo a su candidatura. Bien, para que presidiese el Partido Popular. Una vez que no preside el Partido Popular, obviamente no tiene ningún sentido que ella pretenda posicionar a los suyos. Por otra cuestión muy importante, y es que ha habido presiones a las locales, a las territoriales, a las provinciales, por parte del señor Ayllón, que ha llamado constante y reiteradamente a muchos de ellos para decirles cuál tenía que ser el sentido del voto. Es decir, podemos leer bajo amenaza de te vas a quedar sin cargo, ojo que están las elecciones y no vas en listas, que los compromisarios o todos los compromisarios han votado en libertad. Entonces, si esa es la lectura que hace el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, pues yo creo que están muy equivocados y están obviamente barriendo para sus propios intereses. El hecho, y yo lo decía antes, de que Vicente Tirado asuma y sustituya, siendo persona de confianza total de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, ese puesto que hasta ahora desempeñaba Arenas, es muy significativo dentro del partido. Y yo lo que espero es que, al margen de los grupos de trabajo que quieran tener Pablo Casado con los miembros de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, no pierda tiempo en estas cuestiones. Que se ponga a hacer lo que tiene que hacer, que lance ya esos mensajes de campaña y que piense en términos electorales. Es que no tiene ningún sentido que les enquisten, que les impidan avanzar. Cuando se despedía en el comité decía, y el Partido Popular acaba de entrar en campaña. Es decir, al final el mensaje hay que lanzárselo al votante. Ahora en estos momentos no nos importa lo que tú comentabas antes, Javier, que te entiendo perfectamente, que nos entiende nuestra audiencia, no nos interesa el de base de abajo, el último concejal, si llega la renovación del Partido Popular. Ahora lo que realmente interesa son los mensajes al votante, porque es el que te va a llevar arriba. Es decir, recupero principios, recupero valores, le doy un vuelco al Partido Popular. Y para darle un vuelco al Partido Popular lo que tengo que hacer es cortar cabezas, metafóricamente hablando. Sí, es decir, lo que no tiene lógica, es que incorporase a su ejecutiva a un 40% de miembros de Soraya Sáenz de Santamaría. Pero vamos, entonces no estaríamos hablando de renovación, estaríamos hablando de lo que hemos estado viviendo hasta hace unos días. Es que es ilógico, y claro, y luego escuchar al bueno de Ayllón por las emisoras de radio llorando, diciendo, ay, es que hemos trabajado muchísimo para el Partido Popular y ahora nos pagan con esto. Oigan, señores, esto es la democracia, ustedes han presentado... Es la política más que la claro, democracia. No, pero estaban en un proceso democrático dentro del mismo partido. Ustedes sabían que tenían la posibilidad de ganar o perder. Han perdido por 17 puntos. Oiga, si realmente quieren al Partido Popular, realmente quieren recuperar el voto y trabajar por y para los españoles, incorpórense y trabajen. Ahora, si lo que quieren es fastidiar, vayan por la línea de Soraya Sáenz de Santamaría. Yo creo que María, Pablo Casado no es que pierda el tiempo, es que no lo va a tener, es decir, porque es que la dinámica de la actualidad es tan brutalmente inmediata que ya tiene frentes que inesperadamente no teníamos ayer, es decir, por ejemplo, lo que habías comentado tú de la llegada masiva de inmigrantes en Ceuta esta mañana, que son más de 600, que parece que es un efecto de llamada de las cosas que hemos estado haciendo, que ha estado haciendo este gobierno últimamente. Quiero decir, que la política y la realidad en la que vivimos es tan vertiginosa que no es que no pierda el tiempo, sino que no lo va a tener. Y evidentemente es lo que dice Francisco, es decir, yo creo que están actuando ya todos los partidos en clave electoral, porque no se sabe quién va a romper la cuerda de este gobierno Frankenstein y que se puede derrumbar en cualquier momento. O sea, las elecciones generales y el gobierno central es obvio que tenemos convocatorias ya autonómicas y Andalucía, que es una plaza bastante complicada que debería abordar Pablo Casado. Vamos, yo creo que tienen que centrarse y concentrarse mucho en hacer esfuerzos en ese sentido, en esa dirección. Por eso yo decía al principio que ya sabemos quién, pero no sabemos cómo y hacia dónde. ¿Por qué? Porque te explico por qué. Porque equivocarse ahora en el tiempo, el timing de tu campaña o de tu carrera política en estos próximos años, yo creo que van a haber un montón de elecciones, puede ser el peor error de cualquier partido. Ciudadanos lo sufrió, Ciudadanos subió así y las encuestas le tocaron aquí. Entonces subió la espuma, pero el momento de que subiese la espuma se equivocaron. ¿Y qué es lo que pasa? Hace 2 meses y medio el PSOE era el 4º partido en España, Pedro Sánchez no aparecía, hablábamos de una casa en Galapagar y un chalet, y esa era España hace 2 meses y medio. Dentro de 2 meses y medio, a saber de qué estamos hablando y a saber qué tema tiene que coger Pablo Casado para ser un poco en la vanguardia dentro de su público nicho. Entonces, ¿hacia dónde? Es que no lo sabemos. Si él ahora dice, voy a hacer esto y esto y esto, cuidado, porque de repente estamos hablando de un tema, o sea, la opinión pública está hablando de un tema que lo que tú digas no va a importar.
no va a importar, aunque sea ideología, es verdad, o sea, es así, se va a hablar de repente o de la valla de Ceuta o de Puigdemont, esos son temas ya como que recurrentes, pero a saber qué hace Puigdemont, que vamos a tener que hablar solo de eso y no se puede perder tiempo en otra cosa, porque lamentablemente en España la sociedad leemos solo titulares, no profundizamos. Leemos así como los éxitos en la música y eso es la política actual real. El que pega más fuerte... Creo que es una oportunidad, Por supuesto. quiero decir. Él, en el discurso que hizo antes de ser investido candidato y proclamado candidato en el Congreso del Partido Popular, hizo un discurso programático muy estructurado. Un discurso en el que cree, por cierto, y que se tradujo además en ese entusiasmo y esa ilusión que contagió y que levantó en varias ocasiones al plenario, que de verdad que estaba lleno y que necesitaba vibrar y oír ese tipo de mensajes. Es correcto. Creo que ha lanzado líneas estratégicas, casi todos los temas neurálgicos, por decirlo de alguna manera. Y luego un tema muy importante, si Pablo Casado hubiera sido designado, o el presidente que hubiera sido elegido en este caso, por Mariano Rajoy de manera directa, podríamos estarnos planteando ese cambio, ¿no?, de liderazgo, de dirección hacia las bases. Pero es que han sido las bases quienes han elegido al candidato. Unas bases que han apoyado un mensaje que estaban huérfanos de él hace muchísimo tiempo. Y yo, en relación a los llantos de Ayllón y a esa forma de no irse o de querer irse pero sin irse, hablaba con algunas de las responsables de locales, o sea, de provinciales, o sea, gente que llega a la política, que lleva 8 años, que le ha tocado durísimo enfrentarse en ayuntamientos muy complicados y que me decían, esto es así de claro, cuando llegas lo primero que tienes que tener es la maleta preparada para salir, porque nosotros no somos funcionarios, no estamos aquí por oposición y yo creo que esa sensación de permanencia, de continuidad, que es lo que han rechazado de raíz los afiliados base, ha llegado con Pablo Casado y ellos lo perciben de esa manera, con lo cual yo no creo que sea muy complicado que fluya en dos direcciones esa comunicación y esa forma de hacer, esa forma de funcionar el partido. Y claramente no ha hecho la maleta ni tiene intención de hacerla, es Soraya Sáenz de Santamaría, que no está nada contenta y que parece que ella sí quiere quedarse y para eso está hasta dispuesta a ponerle problemas. Pero bueno, vamos a seguir aportando elementos, como les decimos es significativo que Pablo Casado haya escogido Barcelona porque el asunto de Cataluña es preocupante. Y lo es porque además Quim Torra sigue adelante y ayer mismo reactivaba el Diplocat, su organismo internacional de embajadas en el extranjero. Pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre
el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Como ven, Pablo Casado ha escogido a Barcelona para celebrar su primer Comité Ejecutivo Nacional porque le preocupa el tema de Cataluña, donde quiere que se pueda restablecer la concordia. La verdad es que no le falta razón porque los separatistas siguen adelante con su delirio rupturista. Ayer mismo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se encargó de reactivar el Diplocat. Como ustedes saben, se trata de ese organismo diplomático en el extranjero, lo de las embajadas catalanas por el mundo, que había quedado desactivado con la aplicación del artículo 155. Quim Torra dice que está en pleno proceso de restitución y asegura que es importante para poder explicar Catalunya en el extranjero. En un dia important pel Diplocat, en el que passem a un procés de restitució, del Diplocat, aquest instrument de país transversal en el que hi creiem, hi hem cregut sempre i en el que ens ajuda a explicar-nos al món i, per tant, nosaltres el reemprenem i el potenciem. La verdad es que el Diplocat es, a efectos de los separatistas catalanes, como un auténtico ministerio de exteriores que coordina montones de oficinas en el extranjero. Vamos a echar un vistazo al mapa en el que hay representaciones de estas oficinas tipo embajadas catalanas. Por supuesto, están en Europa. Hay delegación en París, en Bruselas, en Londres, en Dublín, en Estrasburgo. Hay una representación ante la Unión Europea. En Viena, en Ginebra, una delegación ante Naciones Unidas. En Roma tiene su propia embajada y luego otra delegación ante la Santa Sede, pero que no tiene representación. Ocurre lo mismo que en Rabat, tiene una oficina pero no tiene representación ante el gobierno de Marruecos. Hay oficina en Lisboa, la hay en Zagreb, la hay, en fin, en Varsovia, en Copenhague, y no solamente eso, las hay también en Estados Unidos, tanto en Washington como en Nueva York. La verdad es que si nos planteamos el coste que suponen estas embajadas, podemos echar algunos números. La inversión que se realizó en esta materia durante el año 2017 fue de 40 millones de euros. Tienen los catalanes separatistas un montón de embajadores que tienen unos salarios de entre 81.000 y 85.000 euros brutos anuales. Son buenos sueldos. Y los precios de alquiler de sus oficinas, bueno, pues dependen de las que escojamos. Por ejemplo, en Berlín, que está en Charlottenstrasse, pagan un alquiler de 60.000 euros al año. Pero es que en París, en la web de la Boetier, en el número 3, están pagando 416.000 euros de alquiler. Y en Nueva York tenían la oficina en el Rockefeller Center pagando la intemerata de 470.000 euros. Les parecía tan caro que decidieron buscar otro en Lexington Avenue, por el que pagan solo 283.000. O sea que, si les parece, hemos escogido solamente unas cuantas, entre otras cosas, porque es muy difícil obtener datos. Si ustedes entran en la página de Diplocat o buscan, no encontrarán absoluta transparencia acerca de los gastos que los separatistas catalanes están haciendo en esta materia. Solamente investigando hemos conseguido algunos pequeños datos y ya nos hacen pensar la magnitud que pueda tener todo esto. ¿Qué os parece? Bueno, a mí no me gusta pagar eso. Es que ya... Pensar, pues lo pagas. Ya lo pagamos. Y es que solo pensar que esta persona me dijo que me faltaba un gen o algo y tengo algún problema hereditario, ya no me gusta. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos un gobierno en minoría absoluta, no en mayoría absoluta, en minoría absoluta. Y eso hace, y lo vamos a ir viendo, que lamentablemente el presidente efectivo de España no viva aquí, sino viva ahora en Bélgica. ¿Por qué? Porque él es el que va a decidir
dónde apoyar, cuándo apoyar y en qué sí, en qué no apoyar a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez va a tener que tragar arena y aceptarlo en la mayoría de los casos, porque si no, pues va a tener que llamar elecciones o hacer alguna acción. Entonces eso de que este señor al final sea un presidente en funciones allá afuera, no me gusta, no me gusta. Y es que no tiene nada que perder. Él vive con muchísimo dinero allí, ya la justicia no puede llegar hacia él. Todos los que le siguen sí tienen mucho que perder. España, muchísimo que perder, pero él no. Y lo peor es que nadie de los de ellos le puede decir que no a nada. Él dice, vamos a coger lo que sea, vamos a hacer lo que sea, y todo el mundo tiene que hacerlo. Nadie le puede llevar la contraria porque no sé qué tiene ese hombre de liderazgo, bueno, por supuesto, 30, 50 o no sé cuántos años de adoctrinamiento y poder el político, deudas que le tienen, información. Ese hombre debe tener información de muchísima gente que, pues, lamentablemente tienen que seguirle. En ese sentido, negociar con esa persona, en mi opinión, es nada que ganar España y muchísimo que perder. Como siempre digo, vamos a ir a penaltis, pero siempre nos va a tocar de portero, siempre, siempre, y nos van a colar goles, y es que no tenemos nada que ganar allí. Bueno, mañana, si no me equivoco, se reúne la comisión, por primera vez, la comisión bilateral. ¿Y quién se reúne? El consejero de Exteriores. De Exteriores, que es el Imagínate señor todo el nombre, Maragall. ya solo con el nombre. El señor Maragall, si no me equivoco, es hermano de... Sí. El que fue alcalde de Barcelona en esas fechas Ernest tan Maragall emblemáticas. Es el hermano de Pascual Maragall. Exacto, tan emblemáticas para todos los españoles que fueron las Olimpiadas de Barcelona. Y ahí van a plantear lo que están planteando permanentemente. Pero las ofensas que están haciendo continuamente y que desde mi punto de vista han bajado mínimamente, no las hacen al gobierno del señor Rajoy, ni las hacen al gobierno del señor Sánchez, las hacen al gobierno de España. O sea, quiero decir, que no las hacen a Sánchez ni a Rajoy, sino las hacen a España en general. Quiero decir, las continuas declaraciones que se hacen, por ejemplo, en un foro que tuvieron el otro día con los cónsules acreditados en Barcelona, sí. Si las oímos detenidamente, es absolutamente indignante lo que se dice. El de Holanda se levantó y se fue. Exacto, el de los Países Bajos que decía que Holanda, exacto, se levantó y se fue. Pero es absolutamente indignante, y yo entiendo que en un gobierno como el que tiene en estos momentos el señor Sánchez, con 84 diputados y en una situación tan precaria, pues aguante, como aguantó también determinados carros y carretas el señor Mariano Rajoy, todo hay que decirlo. Con esto quiero decir que, en definitiva, los planteamientos, los postulados maximalistas que llevan, digamos, un poco los partidos independentistas van a seguir estando ahí, y querámoslos no. Y con respecto al Diplocat, lo absolutamente inconcebible que se paguen esas cifras tan astronómicas es que representan a menos de la mitad de los catalanes, que son españoles, a menos de la mitad, representando los intereses de los partidos independentistas en todos estos países. Bueno, yo voy a agradecerle por una vez algo al señor Torra, a ver si es el que se carga definitivamente el gobierno zombie de Pedro Sánchez antes que nadie, y vamos a elecciones generales y tienen que anticiparlas. Creo que es lo único positivo que podríamos salir de toda esta, la verdad es que sí, de toda esta locura, ¿no? En cuanto a las embajadas, hombre, a mí me parece una obscenidad y un despropósito que, teniendo la situación que tiene Cataluña desde el 2012, en que está quebrada, en bancarrota, a todos los niveles, les sigan enchufando constantemente dinero, que la primera medida que toma el gobierno del señor Sánchez sea levantar el embargo a las cuentas de la Generalitat para darles la posibilidad de volver a la normalidad. No sé qué normalidad, esta es su normalidad. O sea, esta es la normalidad de los independentistas, es que quieran la independencia. Por eso son independentistas. Yo creo que algo que no hemos todavía sido capaces de asimilar, es un concepto muy básico, pero bueno. Bien, con respecto al tema de Diplocat, hombre, a mí me resulta menos preocupante quizás de cara a la propaganda, ¿no?, que es un poco lo que buscaban inicialmente. Ellos tenían un doble objetivo cuando empezaron con todo el tema del proceso, antes de llegar a la declaración unilateral de independencia, que es un punto de inflexión importante, ¿no? Una comunicación interna hacia lo que es España, los españoles y sobre todo los catalanes o los españoles que viven en Cataluña, y luego otra exterior en la que buscaban de alguna manera que, si no eran capaces de avanzar, como no iban a ser capaces de avanzar, aunque muchas medidas como el 155 llegasen más tarde de lo deseable, tuviesen el apoyo o el reconocimiento en ese derecho de autodeterminación que ellos siempre usaron como argumento de países extranjeros. Es lo que llamaron internacionalizar el conflicto. Para eso abrieron las Diplocat, para hacer sus actos, su propaganda, distribuir esa idea perversa de que el Estado español era poco menos que un ogro opresor, que no les dejaba evolucionar como merecían y como les correspondía y demás.
Pero es que el señor Puigdemont, en unas declaraciones que hace un par de días, dice textualmente: no tenemos ningún apoyo de ningún Estado. Entonces a mí me parece muy revelador, porque ellos saben cuál es la realidad. Los que están al frente de esta locura separatista saben cuál es la realidad, pero tienen mucha gente a la que mantener contenta y a sueldo, para que no se les desmorone. Y yo creo que es una forma, en el fondo, de mantener puestos, de colocar gente y de seguir de alguna manera arengando económicamente, que es la única manera que tienen, a aquellos que han sido adeptos inequívocos, porque siempre se han dedicado a la política, no tienen otra forma de vida. Sí, esa puede ser una de las opciones, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en el primer argumento tuyo, María, en el que hablabas de la terrible situación que vive Cataluña, con una deuda de más de 70.000 millones de euros, con todos los meses insuflándole cantidades millonarias desde el FLA, ¿no? A mí me parece deleznable que puedan destinar 40 millones de euros a este tipo de oficinas de representación fuera de España, que por ejemplo estén cerrando hospitales, que los están cerrando. Antes hablaba Luis de que tenemos un gobierno débil y que le van a tratar de apretar hasta sacarle el máximo jugo. Yo en esta misma mesa otro día dije: ¿cuál es el límite de Pedro Sánchez? Creo que si Pedro Sánchez tuviera 2 dedos de frente, convocaría elecciones generales a la vuelta de verano, porque esto al final va a traer la ruina a España y el enfrentamiento total. Vamos a ver una verdadera lucha encarnizada entre los diferentes partidos políticos, porque esto es el inicio de la batalla antes de las elecciones. Es decir, yo creo que las próximas elecciones generales, el campo de batalla va a ser parte de Cataluña. Va a ser parte de Cataluña. De nada nos va a servir los principios y valores que quiera recuperar Casado para lanzar mensajes a su caladero de votos si no solucionamos el tema de Cataluña. Y el tema de Cataluña, lejos de solucionarse, en los últimos 55 días o 56 días ha empeorado. Tú hablabas del levantamiento de gastos, pero es que además hemos asistido a que han obligado al Tribunal Constitucional a desestimar mociones que presentó el anterior partido. Hemos visto cómo este señor entraba con el lacito amarillo en Moncloa, es decir, denigrando a la democracia española, al Estado de Derecho. Estamos viendo, mañana por ejemplo, se reúne la comisión bilateral entre España y Cataluña, la ministra Batet y al que llaman el ministro de Exteriores, y aquí nadie se pronuncia. Yo todavía no he oído a José Borrell pronunciarse tampoco sobre el Diplocat. Es que a Cataluña no le hace falta representación en el extranjero, para eso están todas las embajadas. Las embajadas fuera de España dan servicio a todas y cada una de las comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. No tienen el por qué estar representados, pero claro, ellos lo que buscaban era lo que tú muy bien decías, es decir, vamos a hacer nuestra propaganda y que nos conozcan. Lo que pasa es que antes no se les conocía del todo, solo se conocía su versión. Ahora el mundo empieza a tener una parte de conocimiento de lo que realmente son, y por eso, salvo Alemania, Bélgica o Irlanda, no le presta apoyo a nadie. No le presta apoyo a nadie. En Bélgica, Flandes más que... Bueno, sí, pero hablo de los estados porque son los que están protegiendo a los delincuentes y a los golpistas. Sí, yo, si me permites, María, yo creo que en eso tienes razón, que lo que dijo Puigdemont, que hizo una rueda de prensa que da la sensación, en esa rueda de prensa, que daba un par de pasos atrás, evidentemente sin desestructurar su mensaje, pero era menos frentista desde mi punto de vista, tal y como lo oí. Me hizo mucha ilusión además que lo hicieran en castellano, sí. Toda la rueda de prensa. Pensé igual que tú. Pensé igual que tú. La rueda de prensa en castellano. Pero al margen de eso, es verdad que en el anterior momento de crisis, o sea, en el momento de crisis complicado, cuando el anterior Diplocat estaba en pleno auge, hubo tentación por dos estados potentes, no de reconocer a esa Cataluña o esa República Catalana, pero sí de no posicionarse de alguna manera con el Reino de España, que fue Israel y Rusia. Es decir, hubo ahí una tentación que no se sabía. Entonces, si están dando permanentemente ese mensaje, y por la parte por la parte constitucionalista, en la época del señor Dastis, del anterior responsable de Exteriores, el mensaje que dábamos era inexistente, yo confío que en este caso el señor Borrell sí lo haga. Puede llegar un momento en que esa aptitud de no reconocimiento por parte de la mayor parte de los estados, sobre todo los europeos, de la República Catalana, se quiebre. Hay que tener eso cuidado. Perdón, perdona, y una segunda cosa. Yo creo que con respecto a lo de las elecciones, en estos momentos, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que tenemos el mes de agosto, que es inhábil para todas en este país, para todas las actividades y tal, yo creo que no le interesa en estos momentos a nadie.
El Partido Popular Casado porque todavía no tiene, digamos, un poco la presencia pública que deberá de tener y que puede tener. Rivera porque, como dice bien María, está un poco desaparecida en combate y el mensaje se le ha quedado un poco desdibujado con la aparición con la llegada de Pedro y con la aparición de Casado. Iglesias porque está cuidando de sus bebés y probablemente no solamente de sus bebés, sino que le está quitando mucho territorio el Partido Socialista. Y el propio presidente actual, el señor Sánchez, no sé hasta qué punto confiará en las encuestas, que en algunas encuestas estas últimas le estaban dando ya unas claves, digamos, un poco por encima de los demás partidos. A mí me da la sensación de que en estos momentos, hasta otoño, muy bien entrado otoño, aunque la ciudadanía reclamemos elecciones, que a mí me parece lo más interesante, yo creo que a ningún partido le interesa exactamente. Pero de nuevo, el que lo decide no es Sánchez, es Puigdemont. O sea, el Puigdemont es el que le puede cerrar el juego a Sánchez y decir, señor, usted va a llamar a elecciones. Sí. Cuando yo diga, no cuando diga usted ni cuando le convenga a ninguno de ellos. Y es que yo lo comenté aquí, yo escribí un artículo cuando se reunieron Torra y Sánchez, que se llamaba La compra de tiempo. Y es que es eso, yo creo que Sánchez, con el tema de Cataluña, se le puede acabar la legislatura. Y entonces lo que está comprándole a ese señor es tiempo, con 6.000 millones de euros que van a salir para allí, con el dinero para la Diplocat, con cerrar los ojos y decir, no, todo está allí maravillosamente bien y esta gente con el diálogo va a mejorar, que sabemos todos que absolutamente no, que cada vez que avanzan nunca echan hacia atrás, vuelven a avanzar y vuelven a avanzar y se normaliza. O sea, todo lo que ellos van haciendo, dentro de 2 semanas se ve normal y vuelven a hacer otra que, ¡guau!, nos llevamos la mano a la cabeza y después parece normal y al final hasta la independencia nos va a parecer normal. Si seguimos así, porque se normaliza todo y la sociedad... Hoy en día estamos acostumbrados a ver de todo y las noticias son tan extremas en cualquier parte del mundo que todo nos da igual. Tienen que sacarnos una foto de un niño boca abajo en una playa para que se despierte de alguna manera la humanidad en la gente. Entonces, un día, ¿no? Sí, un día, porque al día siguiente ya de nuevo. Porque es extremadamente dura. Nos volvemos insensibles y estas cosas nos parecen, bueno, sí, el Torra, el León, que no, que nos estamos jugando el futuro de nuestra familia, en serio. Yo quería apuntar una cosita más. Estamos hablando de la famosa rueda de prensa que a mí también me sorprendió que hablase en español Puigdemont. Bueno, la traductora es que no debía ser catalán. Claro, por ejemplo. Y hay una de las cosas que no debemos dejar de olvidar, ¿no? Y es el fracaso de la euroorden y el conflicto internacional en el que podría entrar España, ¿no? Porque Puigdemont dice en esa rueda de prensa, dice, hombre, yo estaré 20 años sin pisar suelo español, pero no voy a estar 20 años sin pisar suelo catalán, porque voy a pisar suelo catalán-francés. Quiero decir, no sé si en la entrevista con Sánchez, los periodistas en la rueda de prensa le habrán preguntado esta tarde a Macron que qué podría ocurrir si sucediese eso, ¿no? Cuando ya... Bueno, digo yo que el señor Macron y la República Francesa no van a hacer la misma estupidez que ha hecho el gobierno español. A lo que iba yo, siempre dijeron que lo iban, siempre dijeron que lo que tendrían. A ver si le roban la Bretaña o alguna parte, a ver qué va a hacer el señor y la Cerdaña, sí. Pero es curioso, ¿no? Pero es curioso el detalle y es curioso que el tema del fracaso de la euroorden puede llegar, no creo que llegase, pero puede llegar a crear un conflicto entre 2 países. Es más, el fracaso de la euroorden es un fracaso alemán, un error alemán, porque si Alemania, que eran una serie de Länders, consigue unir Deutschland, lo que es hoy Alemania, y prohíbe expresamente en sus normas esa posibilidad de que haya reclamaciones o reivindicaciones independentistas o separatistas por ley, a lo mejor, al no reconocer esta posibilidad de una rebelión o una sedición sin el uso violento de la fuerza, que es un poco lo que nosotros también tenemos recogido en nuestra norma con la previsión del golpe de Estado que sufrimos, ¿no? de manos de Tejero, que fue evidentemente armado, fue de otra manera, ¿no? Tuvo otra connotación, aunque los resultados o el intento fuese el mismo, los objetivos fuesen los mismos. Yo creo que a lo mejor Alemania no se ha parado a pensar que con esto que ha hecho puede estar abriendo una vía a que le hagan algo similar, con lo cual quiero decir que al final el error es más de Alemania y estamos siempre poniendo mucho también la vista en cómo lo hacen los demás a nivel jurídico y desautorizando a nuestros tribunales en lugar de apoyarlos, ¿no? Y yo creo que ahí los tribunales españoles han sido impecables en todos los sentidos, que han sido muy avanzados, que han sido muy sensatos y creo que inapelables en ese sentido. Bueno, vamos a pausa porque además queremos proponerles un tema interesante. ¿Ustedes creen que hace 49 años, en 1969, el hombre pisó la luna?
¿Sí o no? Iker Casillas cree que no. Pedro Duque cree que sí. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.